Compañeros, tengan muy buen día. Es un gusto poderles saludar. Asimismo, espero que se estén cuidando realmente ante la situación que se está viviendo en Guatemala, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Eh, Nos ha imposibilitado recibir los cursos presenciales, pero sin embargo la universidad ha usado ciertas estrategias para que nosotros podamos seguir profesionalizándonos académicamente. Asimismo, también lamentamos el sensible fallecimiento de los padres de nuestras amigas y que Dios les fortalezca su corazón y sigan adelante. Realmente es un proceso muy fuerte, pero es algo que ustedes van a saber sobresalir. Asimismo, nosotros como grupo número 7 nos corresponde hablarles sobre el registro de información catastral. ¿Qué es el registro de información catastral? En la ley del registro de información catastral se le denomina RIC. O sea, es una institución del Estado autónoma y de servicio con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. O sea, que es una autoridad competente en materia catastral, que por sí tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro dentro de la República de Guatemala. El registro de información catastral va de la mano con el registro de la propiedad. Más adelante les voy a explicar del por qué. Dentro de los antecedentes históricos del registro, del catastro en este caso, vamos a retroceder 3000 años antes de Cristo. Así es, parece broma, pero es cierto. El catastro no solo se dio en 1996 como lo conocemos dentro de los antecedentes históricos en Guatemala, sino tenemos que regresar hasta la antigua Roma. El rey Servio Tulio instauró el census romano con el propósito principal de imponer un tributum soli, que eso significa un tributo a la propiedad. Recordemos que en ese entonces eh, ciertos propietarios había mucho pleito, por decirle así, entonces se tuvo que imponer un catastro. ¿Para qué? Para que tuvieran un registro del bien inmueble. Y asimismo surgió en Babilonia y en Grecia, e incluso en Egipto, también solo por las crecidas del río Nilo. Conforme el tiempo, las cosas se fueron mejorando dentro del catastro y no solo lo ha adoptado Guatemala, sino lo han adoptado todos los países del mundo. Pero lo que más nos interesa es el antecedente histórico que surgió en Guatemala. En sí, en Guatemala hubo una guerra interna, hubieron enemistades desde el momento que, que los españoles pues distribuyeron sus tierras, pues hubieron conflictos con las mismas personas indígenas. Entonces hubo una guerra interna. Sin embargo, en el año 1996, al firmarse los acuerdos de paz, pues se decretó que tendría que establecer una institución, que en ese entonces le denominaron ProTierra, lo que ahora es, en este caso, es el registro de información catastral. ¿Por qué razón hubo una guerra interna en Guatemala? ¿Por qué razón hubo un armado interno en Guatemala? ¿Por qué? Por los problemas socioeconómicos y por la falta de certeza y seguridad jurídica sobre la tierra. Entonces, habían muchos problemas e incluso se siguen habiendo muchos problemas. Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a usurpar propiedades y ahí es ahí donde interviene el registro de información catastral al brindarle una información técnica que más adelante pues yo se los iré explicando, ¿verdad? Ahora nos llama la atención qué es el catastro. En realidad el catastro es un inventario técnico para la obtención y mantenimiento de la información territorial y legal, y esta es representada en gráficas descriptivas de todos los predios del territorio nacional. Ahora bien, les voy a dar una definición que da Guillermo Cabanelas, es muy sencilla, pero dice que Guillermo Cabanela lo mira así, que establece el catastro como un censo descriptivo de las fincas rústicas y urbanas. Ahora bien, le voy a explicar un poco sobre el registro de información catastral. En la ley del registro de información catastral, el registro lo denomina como predios y en el registro de la propiedad denomina todas las propiedades como fincas.
Entonces es una de las diferencias entre estos dos registros, y es por ello que van de la mano. En unos países han dicho que primero es el catastro y después es el registro, pero lamentablemente aquí en Guatemala, pues primero es el registro y después es el catastro. Entonces es uno de los desórdenes que ha surgido aquí en Guatemala. Entonces, estadísticamente y gráficamente es ahí donde surgen los problemas. En cuanto el registro de información catastral pues hace una investigación en una de las comunidades y en el registro aparece otra información. Más adelante les voy a dar a conocer lo que es la información regular y la información irregular que se dan entre estas dos instituciones. Ahora bien, nos vamos a detener acá y les vamos a hacer mención qué es el Catastro Nacional. Pues el Catastro Nacional es el inventario técnico para la obtención de mantenimiento de información territorial y legal, y esto lo representan en forma gráfica y descriptiva. Esto es de todos los predios del territorio nacional. Aquí, dentro del, eh, en este caso dentro de este, dentro de esta diapositiva, vamos a darles a conocer la organización del registro de información catastral. En su artículo 8 da mención en este caso, de la organización del registro, y está organizado por el Consejo Directivo, por la Dirección Ejecutiva Nacional y por las direcciones municipales. Pero sin embargo, en el Consejo Directivo, en su artículo 10, se manifiesta toda una organización y tienen que ir integrado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, un registrador general de la propiedad, el director del Instituto Geográfico Nacional, un delegado de la Asociación Nacional de Municipalidades, un delegado nombrado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala y un delegado nombrado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala y un delegado nombrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Sin embargo, en el Consejo Directivo, lo establece en su artículo 10, es lo que a nosotros más nos interesa. Pues sin embargo está también la Dirección Ejecutiva Nacional, que en su artículo 15 dice que estará a cargo de un director. Igual en las direcciones municipales de registro de información catastral. Pues aquí en esta diapositiva pues les damos a conocer ciertas definiciones, pero sin embargo a lo que a nosotros más nos interesa son tres definiciones en las que está especificando qué es el catastro nacional, catastro focalizado y la certificación catastral. Les vuelvo a reiterar, el catastro nacional es el inventario técnico para la obtención y mantenimiento de la información territorial y legal. Esta va representada en forma gráfica y descriptiva de todo el predio que se realiza, de toda la investigación que realiza el registro de información catastral. Y el catastro focalizado se entiende por el levantamiento de la información predial y registral, que en este caso se realiza en las zonas que no han sido declaradas catastradas o las que no están en proceso de catastro. Ahora bien, la certificación catastral es un documento expedido por el Registro de Información Catastral que contiene toda la información catastral de un predio. Ahora bien, les quiero manifestar y les quiero aclarar que la certificación catastral no quiere decir de que usted es dueño de la propiedad o de que es un título de propiedad, porque sin embargo han surgido problemas en el registro de información catastral y se han llegado un montón de denuncias que ellos tienen un título, pero sin embargo no es un título, es una certificación. Entonces, dentro de esa certificación que expide el registro de información catastral, hace una cláusula y hace una aclaración que esta certificación no es un título de propiedad o no lo declara como dueño de la propiedad. Tenemos en esta diapositiva varias definiciones que en su momento pues, nos puede ayudar, pero sin embargo les quiero volver a aclarar. Dentro del registro de información catastral, les recuerdo que la ley lo denomina predio a cada bien inmueble, y en el registro de la propiedad los denomina como finca. Se los vuelvo a aclarar para que lleven esa pequeña diferencia.
Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza del catastro nacional? Sin embargo, el catastro nacional es un instrumento técnico de desarrollo con información disponible para múltiples fines. ¿Qué quiere decir múltiples fines? Que realizan un registro básico, la gráfica y, una investigación descriptiva de todo el tipo o de todo bien que se le denomina predio. O sea, siempre tomando en cuenta que tiene que ir con, orientado a la certeza y la seguridad jurídica de la propiedad. O sea, quiere decir que le va a dar fe que usted es propietario de la propiedad y de que las medidas son las correctas. Ahora bien, yo les vuelvo a reiterar, entre la información regular y la información irregular, que más adelante yo se las voy a dar a conocer. Son informaciones que ambas instituciones se comparten para verificar que todo esté en el registro de la propiedad. Muy bien, aquí hay elementos, en esta diapositiva tenemos elementos constitutivos que lo establece en su artículo 25 de la Ley del Registro de Información Catastral. En sí, para declarar catastrada una comunidad, tienen que tener todos estos requisitos, como por ejemplo un diagnóstico de la propiedad, fichas de recopilación de información de campo y de registro, material cartográfico, o sea, son elementos esenciales que se tienen que dar para declararse en proceso de registro, en proceso catastral, o tiene que declararse que ya está catastrado el lugar. Ahora bien, acciones y procedimientos catastrales. En este caso establecemos que el catastro es un conjunto de actividades tipo técnico y jurídico. Bien, aquí le voy a hacer una aclaración. Técnico es cuando hacemos un estudio geográfico. Jurídico es porque tenemos que cumplir con las leyes que establece el registro de información catastral. O sea, todo el procedimiento a cumplir del registro de información catastral. Sin embargo, también dentro de la administración del registro de información catastral podemos obtener ciertas informaciones, siempre y cuando también tomando en cuenta las diferencias entre predio y finca. En la actividad previa, esto se da como una etapa preparatoria, o sea, antes de iniciar el proceso catastral, se tiene que meter a una etapa preparatoria, quiere decir a una investigación sobre el derecho real de la propiedad y los datos físicos de las fincas o del predio, como se le denomina en el registro de información catastral o donde correspondan en cada municipio, ¿verdad? O en cada diagnóstico. La comunicación social, previo al levantamiento predial del que lo ejecuta el registro de información catastral en coordinación con los consejos municipales y los alcaldes auxiliares y con las participaciones de todas las autoridades tradicionales y comunitarias, quiere decir de que esta zona ya catastrada va a diseñar y pondrá en marcha un proceso de comunicación o difusión por diferentes medios y en los idiomas que se hablen en dicha zona. ¿Qué quiere decir? Es que le va a dar a conocer toda la investigación o todos los resultados de esa zona catastrada a toda la comunidad, tomando en cuenta los idiomas que en esa comunidad se hablan. Puede ser idiomas mayas, un sinfín. Por ejemplo, quiché, cachiquel. O sea, se tiene que dar a conocer al idioma en que se habla en esa comunidad, ¿verdad? Inicio del establecimiento catastral. O sea, este es un proceso de establecimiento catastral que va a dar inicio dentro de los 100 días, calendario siguiente a la fecha declaratoria de la zona en proceso catastral. Desde que se declare en proceso catastral vamos a tener 100 días para la investigación de toda la comunidad y para dar los resultados geográficos, para poder hacer los estudios geográficos. Una de las actividades catastrales, requiriendo a los propietarios, poseedores o tenedores de los mismos la información que se describe en la ficha de investigación de campo y la concerniente a vértices y mojones y linderos y áreas del predio que hay de identificarse en el medio fotográfico o de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, se les da a conocer a todos los propietarios de esa comunidad y se va a dar cierta información que tienen que llenar estos requisitos.
por ejemplo, el nombre del propietario del poseedor, la dirección de la residencia del propietario, los datos registrales de la finca. Sin embargo, se va a extender, en este caso, cierta información, o se va a extender en este caso, eh, en este caso se va a extender, sí, pues sí le podríamos llamar cierta información. Entonces, se extiende, pero eso no quiere decir de que es un título de propiedad. Entonces, es una aclaración que se les hace, ¿verdad? Para recibir esta información se le entregará a cada titular o al informante una constancia del predio censado. Sin embargo, vuelvo a retroceder a lo que estábamos hablando en las actividades catastrales. O sea, lo que se les da es una constancia del predio censado. Sin embargo, les vuelvo a aclarar y les vuelvo a reiterar de que esa constancia no es un título de propiedad, y es uno de los problemas que hoy en Guatemala se están generando. Después de esto, el proceso se hará constar en el acta de verificación de mojones y linderos, la cual será firmada por los propietarios, poseedores o tenedores. Ese análisis catastral que efectúa el ICS es un estudio que va a permitir comparar los datos de investigación registral con los obtenidos en el levantamiento de información catastral. Aquí voy a hacer una aclaración. Las investigaciones registrales, estamos hablando de lo que está establecido en el registro de la propiedad, con lo que se está investigando, con lo que está investigando el registro de información catastral. O sea, eso quiere decir de que van a comparar ciertas informaciones. Entonces ahí es cuando ya procede, ya es cuando hay un proceso muy aparte, cuando hay informaciones muy diferentes, que más adelante yo se los voy a dar a conocer también. El análisis e investigación jurídica, siempre volvemos a recapitular y le vuelvo a recalcar que ese análisis siempre va a llevar un fin, que es la certeza y la seguridad jurídica de la propiedad. Durante el levantamiento catastral se deberá especificar si están ubicadas dentro de áreas protegidas. Ejemplo, que una comunidad esté habitando dentro de áreas protegidas ya establecidas en la ley. Por ejemplo, en Petén hay mucha área protegida, que estén cercanas a Tikal, que ya está establecida en el registro de información catastral como un área protegida. Entonces ahí se va a dar una información irregular y por lo tanto ya inicia un proceso aparte. Pero sin embargo yo siempre se los voy a dar a conocer más adelante y se los voy a dar a especificar, siempre tomando en cuenta las relaciones que se van a ir dando dentro del registro de información catastral y el registro general de la propiedad. La exposición pública. Previo al cierre del análisis catastral, los resultados preliminares deberán ser presentados a toda la población. ¿Qué quiere decir? Previo a todo el análisis que el registro de información catastral hace, con todo el estudio geográfico, con todas las medidas, colindancias que el registro de información catastral hace, se tendrá que dar a conocer a toda la población. ¿Para qué? Por si alguno de ellos interviene o existe una oposición de lo que certifica el registro de información catastral. La declaración predio catastrado es lo que yo realmente le comenté en este caso en la diapositiva anterior, es de que esta declaración, o sea, se va a emitir una declaración del predio catastrado regular. Ahora bien, aquí vamos a tomar en cuenta el predio catastrado regular. Esta es una declaración que esta será notificada al titular catastral en un plazo que no exceda de 15 días y será notificado el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque hacen una comparación de informaciones. Cuando ese predio es catastrado regular, quiere decir de que todos los estudios geográficos coinciden con toda la información que tiene el registro general de la propiedad, desde el propietario hasta todo el estudio geográfico, las colindancias, los metros, todo lo que puedes dar en el estudio del registro de información catastral al registro de la propiedad.
Ahora bien, la declaración del predio catastrado irregular. Esta declaración será notificada a todos los titulares catastrales, en este caso a todos los propietarios de esa propiedad y a los titulares registrales, haciendo énfasis que los titulares registrales es el registro general de la propiedad y se va a hacer por todos los medios legales en un plazo también que no exceda de 15 días, contados a partir de la fecha de emisión. Entonces, en este caso, yo les voy a dar, tengo un croquis de una presentación donde se va a dar a especificar cómo se da un predio catastrado irregular. Entonces, acá, por aquí lo voy a buscar. Aquí está. Aquí puede ser un predio catastrado irregular. ¿Por qué? Les voy a dar a demostrar todo esto gris que ven acá es lo que está en el registro de la propiedad. Pero sin embargo, cuando se hizo la investigación geográfica del registro de información catastral, estudió todo el derecho real de la propiedad y dentro del estudio se establece que el derecho real de la propiedad es todo esto. Entonces quiere decir de que todo lo que está acá de gris es lo que está inscrito en el registro de la propiedad. Pero eso entonces quiere decir de que él él es propietario de todo esto, más no de esto que está acá, ¿verdad? No sé si ya lo pueden observar. O sea, esto fue el resultado que dio el registro de información catastral. Entonces quiere decir de que esta parte blanca que está acá no está en el registro de la propiedad como propietario. No sé si me entienden, no sé si logro entender, pero les daré una explicación más específica y les vuelvo a reiterar de que todo esto que está de gris es lo que ya está en el registro de la propiedad inscrito. Pero sin embargo, el estudio geográfico que realizó el registro de información catastral fue todo esto, fue toda esta medición. Quiere decir de que él no goza de este pedazo de tierra, pero sí es lo que a él le pertenece. Ahora vuelvo atrás, ya tomando en cuenta y aclarándoles, en este caso, el registro de lo que se da en el registro de información catastral de forma irregular, a través de este croquis, regreso a donde estábamos, que está acá. La firmeza de declaración nos correspondía. Esta solicitud de revisión técnica de proceso se puede hacer de forma verbal o escrito. O sea, esto se da cuando el predio catastrado es regular o irregular. Quiere decir de que el titular o el propietario puede pedir una solicitud de revisión técnica y puede oponerse si no está de acuerdo, ¿verdad? Si agotado el plazo para presentar dicha solicitud, él no presentare, entonces si no hubiera ningún recurso posterior pendiente, la declaración del registro de información catastral quedará firme y no surtirá efectos previstos. La tipología de predios catastrados irregulares, quiere decir tipología, para darles a entender, son los tipos de predios catastrados irregulares. Para darles a entender, para que haya una irregularidad dentro de la investigación que hace el registro de información catastral con la información que tenga el registro de la propiedad, se tienen que dar lo siguiente. Por ejemplo, el inciso A dice aquellas cuya única irregularidad sea la de no estar inscrito en el registro de la propiedad. Ejemplo, les recuerdo que el registro de información catastral no solo hace una investigación sobre lo que es de forma geográfica, sino va a ser una investigación de todo el antecedente de ese bien inmueble. ¿Por qué? Porque lo que se busca es darle certeza y seguridad jurídica a la tierra. Otra es, en el inciso B, es los que tengan diferencia entre el área inscrita en el registro de la propiedad y el área establecida físicamente. Es lo que
anteriormente con el croquis que les demostré, es lo que yo les daba a entender, que en el registro de la propiedad está inscrito un pedazo de tierra y que en el estudio del registro de información catastral de otra medida geográfica. Asimismo, está que si el área inscrita de un predio es menor o igual a 1000 metros cuadrados. Se los vuelvo a reiterar en la misma gráfica que les demostré que podría darse, ¿por qué? Porque en el registro de la propiedad está inscrito todo esto gris, pero en la investigación catastral dio estos resultados. Entonces, de una u otra manera, el propietario no va a estar de acuerdo, porque recordamos que la porción que el registro de la propiedad está inscrito es menor a lo que el registro de información catastral estableció como un derecho real, como la realidad, como cuando le están dando certeza y seguridad jurídica a la tierra. Bueno, en este caso vamos acá. Bueno, la declaratoria de la zona catastrada. Concluido todo el proceso de establecimiento catastral en una zona determinada y agotado todo el procedimiento a que se refiere el primer párrafo del inciso A del artículo anterior, el Consejo Directivo del RIC va a declarar la zona catastrada y debido a ello todos los datos contenidos en lo referente a las descripciones físicas de los predios regulares e irregulares únicamente se van a modificar todas las operaciones normales del procedimiento del registro catastral. Quiere decir de que en el registro catastral toda la información que el registro catastral que se manifieste o imponga será modificada al registro general de la propiedad. ¿Por qué? Porque ahora les voy a hablar un poco de esto. En otros países, como Colombia, ya ha adoptado un sistema ya más digitalizado. Es algo que Guatemala quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que se hagan los cambios en el registro de la propiedad, como por ejemplo el cambio de propietarios, automáticamente en el registro de información, de información catastral se haga la modificación de forma momentánea o de forma más rápida. ¿Para qué? Nosotros como notarios en su momento cuando hacemos una compraventa siempre mandamos un informe al DICAI, ¿sí o no es cierto? Así es. Entonces, para tener, a la hora de tener ya ese sistema digitalizado y compartir toda esa base de datos entre el registro de la propiedad y el registro de información catastral, de forma automática, los datos van a cambiar. Es lo que se le está dando a conocer dentro de la declaratoria de la zona catastrada. En el momento de que no exista oposición, entonces el RIC va a dar esa información al registro general de la propiedad y de forma automática pues todo eso cambia. La solución conciliatoria, pues lo miramos eh, en los casos en que consten en el acta de verificación de mojones y linderos la inconformidad de los titulares de los predios y sus colindancias en el RIC, después de la fase de análisis catastral, citará a las partes para proponerles una solución conciliatoria. Ejemplo, cuando los propietarios de ese bien no están de acuerdo con los resultados que dio el registro de información catastral, ellos se oponen, pero siempre el registro de información catastral les va a dar una solución al problema para poder llegar a un acuerdo momentáneo. Pero sin embargo, a la hora de que los propietarios desisten a la conciliación, pues ya es un proceso muy aparte que ahorita se los voy a explicar. Dentro del mantenimiento catastral, deberá implementarse en una zona declarada totalmente catastrada y cualquier actividad inherente al traslado del derecho real o de posesión. Cuando hablamos del traslado del derecho real o de posesión, podemos dar a conocer en el sentido de propietarios. Por ejemplo, cuando se realiza en este caso una compraventa. De la coordinación interinstitucional. Va. Para la realización de todas las actividades, el registro de información catastral tiene una coordinación con el Instituto Geográfico Nacional, las municipalidades y el Fondo de Tierras. Realmente en las municipalidades siempre hay una relación onerosa, podríamos decirle así,
por ejemplo en el cobro de YUSI, en los avisos en los avisos a la hora de una compraventa, y en el fondo de tierras es cuando la tierra todavía le pertenece al Estado, pero sin embargo todavía hay acceso de repartición, pero sí, en muchas ocasiones esos lugares no están catastrados, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Ahora acá, en el artículo 54 hay una solicitud de revisión técnica del proceso. Esto procede a la solicitud de revisión técnica del proceso. Quiere decir que podrá ser solicitado verbalmente en el momento de notificación de la declaración dentro de los 30 días siguientes, la cual deberá contener estos requisitos que están en esta diapositiva, que es el inciso A será dirigido al director municipal del registro de información catastral, el nombre de recurrente y lugar. O sea, tiene que llenar todos los requisitos para poder solicitar una revisión técnica del proceso. Quiere decir solicitar toda la información o toda la investigación que realizó el RIC sobre la propiedad que fue sometido. El trámite, exacto, es un trámite muy sencillo. Por ejemplo, la Dirección Municipal del Registro de Información Catastral hará la revisión de todo el proceso con el objeto de verificar la información y establecer si se ha cometido un error. Les vuelvo a reiterar, dentro de la investigación que realizó el Registro de Información Catastral. El plazo a resolver será dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se hayan revisado todos los procedimientos que en este caso todos los procedimientos que realizó el registro de información catastral. Ahora, sin embargo, todo sea negativo y todo lo que el registro de información catastral y la municipalidad declara que eso sigue siendo así como el registro de información catastral ha dado, entonces los siguientes actos serían administrativos. O sea, tendríamos que acudir a lo contencioso administrativo y poder poner cualquier recurso previsto en esa ley. En la titulación especial de registro. Aquí es cuando se tenga como única irregularidad la de no estar inscrito en el registro de la propiedad. Sí, sin embargo, en el registro de información catastral sí podría, de esa institución sí se podría dar una titulación, pero sería una titulación especial. Sin embargo, le tenemos que dar, tenemos que tener claro de que donde se está habitando no es áreas, no es área protegida o propiedades rurales y urbanas. Ejemplo, en esta titulación especial sí lo puede hacer el registro de información catastral, pero sin embargo necesitamos en sí una autorización del registro de la propiedad, porque recordemos de que lo que hace el registro de información catastral es una investigación previa. O sea, estamos hablando una investigación de todos los antecedentes de ese derecho real de ese derecho real, con el simple fin, y como se nos he recalcado anteriormente, es de que lo que el registro de información catastral quiere dar a entender o quiere dar a conocer de que ese bien tiene certeza y seguridad jurídica para poder, en este caso hacer la titulación especial y asimismo proceder al registro de la propiedad. Dentro del expediente, con la certificación del predio ya catastrado irregular, ya teniendo todos los planos, los datos de identificación personal, el del titular catastral y la certificación del acta del interesado, se suscribe ante el juez de asuntos municipales o en su defecto ante el alcalde municipal del lugar donde se encuentre ubicado el predio. O sea, el registro de información catastral conformará el expediente para trámite de inscripción en registro de la propiedad. Es lo que en el anterior diapositiva se los recalcaba y se los decía, de que va a dar toda esa información, toda la investigación que realizó el registro de información catastral ante el juez municipal para llevar todos esos antecedentes, todas esas investigaciones, todos los planos, todos los planos geográficos al registro de la propiedad para que ya sea inscrito. Y entonces a través de eso se tiene que hacer también tiene que contener una declaración jurada del solicitante sobre los siguientes, pues
Tenemos también sobre el predio que se pretende titular, no existe un conflicto de interés. Quiere decir que existan varios propietarios o que exista un propietario anterior o un propietario que no fuese el que lo está solicitando. Contenido del edicto, o sea, cuando hablamos del edicto, o sea, el registro de información catastral va a indicar todos los datos personales del interesado, la información catastral del predio y la convocatoria a los interesados para que en un plazo no mayor de 30 días se manifiesten sobre los asuntos y así no se puedan presentar o se puedan presentar oposiciones para que se expresen los intereses del contrario. Es cuando, se los vuelvo a decir otra vez, es cuando la propiedad ya tiene un dueño o ya existe en el registro de la propiedad un dueño. Por eso les vuelvo a recalcar y a reiterar de que la certificación que expide, en este caso, el registro de información catastral, no quiere darles, no les quiere, no quiere decir de que usted es el propietario de ese bien catastrado. Eso es todo, compañeros. Espero de que esta exposición les haya servido para un futuro y asimismo recordándoles de que el 1 de junio se estará empezando con los exámenes finales de la Universidad Mariano Galvez y asimismo les vuelvo a recordar de que en la descripción de este video se les estará compartiendo un link de Mega para que ustedes puedan descargar la presentación de PowerPoint y asimismo el archivo de Word. Muchas bendiciones.